Bien. ¿Están viendo todos? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. El tema que nos toca hoy día es el aparato urinario. Ya vimos el aparato cardiovascular, respiratorio, y ahora vemos el aparato que se encarga de la excreción de toda sustancia que sea nociva o tóxica para el organismo. Es decir, el aparato cardiovascular llevaba el oxígeno y los nutrientes, el aparato respiratorio se encargaba del intercambio gaseoso y ahora el aparato urinario es el que se va a encargar de la eliminación de toda sustancia tóxica para el organismo. Bien, ahí estamos viendo entonces un esquema del aparato urinario donde vemos los dos órganos centrales que son los riñones. Estos órganos se ubican en la cavidad abdominal, son retroperitoneales, es decir, quedan por detrás de la membrana llamada peritoneo, que es una membrana que rodea a los órganos del abdomen. Y por otro lado, vamos a ver que tenemos una serie de vías urinarias, que son una a cada lado, que sale de cada riñón, los uréteres, luego la vejiga, que es la que se va a encargar de acumular la orina, y cuando esta vejiga está llena, aparece el acto de la micción, porque la distensión de la vejiga le avisa al cerebro que está llena, y entonces viene el acto de la micción, y la orina va a salir por la uretra. Lo que están viendo aquí son los grandes vasos abdominales, la arteria aorta abdominal, que a esta altura cuando entra a los riñones se va a llamar arteria renal, y las venas cavas que van a ir después hasta el corazón, y van a desagotar en las venas cavas inferior, en la vena cava inferior, perdón, van a desagotar las venas renales. Entonces vemos que el aparato urinario está conformado por dos riñones, que son estos órganos en formas de poroto o haba, por las vías urinarias, que son dos uréteres, una vejiga y una uretra. Bien, los riñones, como dijimos, tienen esa forma de poroto o haba, ubicados en el abdomen, en una posición retroperitoneal, y se van a extender desde la segunda vértebra dorsal hasta la segunda vértebra lumbar, desde la 12ª vértebra dorsal hasta la segunda vértebra lumbar. Las dimensiones del riñón son 12 centímetros de alto, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Aproximadamente cada riñón pesa 170 gramos, y vamos a reconocer histológicamente en el riñón 4 capas que van desde afuera hacia adentro. La cápsula renal, que es la más externa, la corteza, la médula e internamente lo que se llama el hilio renal. Ahora vamos a ir viendo estas capas histológicas. Cápsula, corteza, médula y lo más interno, el hilio renal. Vamos a ver las relaciones anatómicas de los riñones, ¿sí? Vamos a empezar con el riñón derecho. El riñón derecho, en su polo inferior, se va a relacionar con el ángulo derecho del colon. Este es el riñón derecho. En su polo inferior, ¿cómo me doy cuenta que este es el riñón derecho? Porque está el hígado, ¿sí? Esta imagen corresponde al hígado, y el hígado se encontraba a la altura del hipocondrio derecho. Entonces, les dice que el polo inferior de este riñón derecho se va a relacionar con el ángulo hepático del colon. El colon pertenece al intestino grueso, eso lo vamos a ver cuando entremos a aparato digestivo, y el colon tiene una suerte de forma como de marco, por eso se llama marco colónico, con dos ángulos, un ángulo hepático o derecho y otro ángulo esplénico o izquierdo. No se preocupen porque eso lo vemos con digestivo. Pero el polo inferior del riñón derecho se va a relacionar con el ángulo derecho o ángulo hepático del colon.
La cara interna, fíjense, del riñón derecho, ¿con quién se va a relacionar? Con la vena cava. La cara interna con la vena cava, luego con la aorta abdominal, pero más en contacto con la cara interna del riñón derecho está la vena cava. Y finalmente con el duodeno, que es esto que ven acá seccionado, que pertenece al intestino delgado, el duodeno, ¿sí? El polo superior del riñón derecho se relaciona con la glándula suprarrenal derecha, que tiene esta forma como de capuchón o de sombrerito de duende, amarillita, ¿sí? La glándula suprarrenal derecha es una glándula que va a liberar hormonas muy importantes para el organismo. Y también con quién se relaciona el polo superior derecho, con la porción inferior del hígado, precisamente, ¿sí? Y por el lado de atrás, posteriormente, que no se lo ve en esta imagen, se va a relacionar con los músculos cuadrados de los lomos y el psoas ilíaco. Vamos ahora a la relación anatómica del riñón izquierdo, vamos al otro riñón. En su polo inferior, ¿con quién se va a relacionar? Con el ángulo izquierdo o esplénico del colon, ¿sí? Internamente, ¿con quién se va a relacionar? Más que nada con la arteria aorta, también después con la cava, pero de ese lado está más que nada la arteria aorta abdominal. En su polo superior, que está aquí, ¿con quién se va a relacionar? Con la cola del páncreas, esto que estoy señalando aquí es la glándula páncreas, con la cola del páncreas se va a relacionar en su polo superior, también con la glándula suprarrenal izquierda, que es esta que está aquí, que libera hormonas importantes para el organismo, y externamente con el vaso, que no se lo ve tanto aquí, pero aquí tenemos el vaso, por eso es que también esta era la zona izquierda o esplénica en relación al vaso. Posteriormente, como pasa con el otro riñón, se va a relacionar con el músculo cuadrado de los lomos y el psoas ilíaco. Ahora sí, después de haber visto las relaciones anatómicas del riñón, saber que se encuentra en la cavidad abdominal, retroperitoneal, que más o menos mide 12 centímetros de altura por 6 de ancho y 3 de espesor, ahora sí vamos a entrar a hablar de las capas histológicas del riñón, ¿sí? Es decir, vamos a tener que recurrir a parte macroscópica y después parte microscópica con el microscopio. Lo primero que vamos a observar externamente es la corteza renal, ¿sí? Pero antes de la corteza yo voy a tener la cápsula, que está aquí arriba. La cápsula renal es lo que rodea a la corteza y es nada más y nada menos que tejido conectivo o conjuntivo, que sería este color rosado oscuro, violáceo, ¿sí? Esa es la cápsula. Luego viene la corteza es esta que está en el medio llena de puntitos. La corteza tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor y tiene ese aspecto granuloso, como yo les decía, como puntitos o granos, debido a los glomérulos renales, que los vamos a ver en un rato. Después sigue la médula. Fíjense que la médula es la porción más grande del riñón, que contiene las famosas pirámides de Malpighi, que son estas que estoy señalándoles, que son una pirámide con el vértice hacia abajo y la base hacia la corteza. Se llaman pirámides de Malpighi porque Malpighi es el histólogo que las describe. De hecho, si ustedes se acuerdan de las primeras clases, cuando hablábamos de los personajes emblemáticos, decíamos que Malpighi era el padre de la histología, porque era el que hizo mayores descripciones con el microscopio. Entonces, en honor a él, estas pirámides se llaman pirámides de Malpighi, con la base, como les dije, de la pirámide hacia la corteza o mirando a la corteza y el vértice hacia adentro donde vamos a tener las famosas papilas, ¿sí? Y en el medio de esas pirámides, en el medio de las pirámides, voy a tener lo que se llaman las columnas de Bertin, porque Bertin es quien las describe.
La corteza introducida en la zona medular, la corteza, que es esta granular introducida en la zona medular, es lo que me va a determinar esas columnas de Bertin. Y el extremo de estos vértices de las pirámides de Malpighi van a desagotar en lo que se llaman las papilas. Bien. Cada médula, vamos acá, a la médula, fíjense en este esquema nuevamente, esto que está como más blanquecino y rojo por atrás es la cápsula, luego viene la corteza y aquí tenemos la zona medular, con las pirámides de Malpighi, las columnas de Bertin, que es como corteza que se introduce en la médula, y cada médula posee entre 8 a 12 pirámides. Acá también se las ve bien a las pirámides, ahí se ve la corteza y cómo se va introduciendo, formando las columnas de Bertin en la médula, y externamente se ve la cápsula. Cada médula posee 8 a 12 pirámides. El vértice de la pirámide conecta mediante orificios con los conductos excretores de Bellini, otra persona que los describe, o mejor conocido como papilas. O sea, estos vértices desagotan en las papilas o conductos excretores de Bellini. Luego de ello aparecen los llamados cálices mayores. Fíjense, los cálices mayores son todo esto que estoy señalando acá, y luego a continuación vienen los cálices menores, que están aquí, más en el medio, que van a terminar en un engrosamiento que se llama pelvis renal, que luego se continuará con el uréter. Todo este engrosamiento que está aquí es la pelvis renal, que se continuará con el uréter. Y por aquí, ¿qué va a salir? La orina, ¿sí? O sea, en la corteza, ahora lo vamos a ver, vamos a tener la filtración de la sangre, y luego en todo el territorio medular vamos a tener la formación de la orina, que finalmente va a salir por el uréter de cada lado, ¿no? De cada riñón. Y esta zona donde entra la arteria renal, donde sale la vena renal y donde sale el uréter, se denomina ilio, que era la cuarta porción histológica que nos faltaba mencionar, el ilio. Entonces aquí tenemos cápsula, la más externa, corteza, de 1 centímetro aproximadamente, médula, que es lo más ancho que tiene el riñón, que tiene las columnas, perdón, las pirámides de Malpighi, los cálices mayores, cálices menores, por favor, silencien los micrófonos. Y finalmente va a salir Chicos, silencien su micrófono, si no, no se le escucha a la profe. Gracias. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir? No se escuchó una parte. Bien, les vuelvo a repetir las capas histológicas. Externamente tenemos la cápsula, luego sigue la corteza, que tenía, bueno, acá no se la ve, pero tiene esa forma granular por la presencia de los glomérulos y mide más o menos 1 centímetro. Luego viene la médula renal, que es la porción más importante del riñón, importante en cuanto a dimensión, ¿no? Porque todas las estructuras son importantes, pero la más grande, digamos, que va a estar conformada por las pirámides de Malpighi, las columnas de Bertin, luego los cálices mayores, los cálices menores, la pelvis renal y el uréter. Y la zona por donde entra la arteria renal, sale la vena renal y sale el uréter se denomina ilio. Y ahora sí ya tenemos que ir al microscopio específicamente para poder ver la unidad anátomo-funcional elemental del riñón, que es la nefrona o nefrón. Y esto es sumamente importante que lo conozcan.